Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Prisca Fernández, promotora de misiones nacional e internacional, pastora de la comunidad cristiana Maranata Algete desde hace 13 años, estudios en teología, educadora infantil. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Priscila. Lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 28. Qué bueno, pues hoy tenemos con nosotros a una hermana en la fe y también una hermana en la sangre. Es decir, no es coincidente que hoy tengamos los mismos apellidos, sino que también provenimos del mismo papá y de la misma mamá. Hoy entrevistamos a la pastora Prisca y que también es hermana en la sangre. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, ya que hablamos de Prisca, ¿qué te parece si hoy hablamos de esta mujer en la Biblia? Por supuesto, además es una mujer con la cual yo me identifico mucho. Evidentemente, te llamas como ella. Y la verdad es que tiene un gran valor en la vida nuestra ministerial. Si quieres, comenzamos. Sí, claro. Pues cuéntanos, ¿qué nos puedes decir acerca de esta mujer? Pues Priscila la encontramos en el Nuevo Testamento, se cita 6 veces, y una pequeña curiosidad es que de las 6 veces, 4 es mencionada antes que su esposo. La mujer Aquila. por delante del hombre. Sí. Así que esto desmontaría mucho la versión de que Pablo era un súper machista, ¿no? Porque ser mencionada de 6 veces 4 por delante de su esposo dice mucho, ¿no? Y además, ahora que esta última semana creo haber visto que algunos dibujitos han sido censurados en algunas plataformas digitales porque se le cataloga de machistas, ¿verdad? Correcto. Lo digo por si algún día se le ocurre a alguien decir que la Biblia es un libro machista. Aquí tenemos una prueba evidente de que trata al hombre y a la mujer como lo que son. Varón y hembra los creó Dios a imagen y semejanza de él. Exacto. Y bueno, pues Priscila viene del diminutivo Prisca. Ajá. Aunque mucha gente piensa que Prisca es el nombre y el diminutivo es Priscila, pues no, esto yo siempre lo digo. Carmen es el nombre y Carmelita es el diminutivo más largo, el diminutivo, ¿no? Viene del latín priscus y también de otro término de prisquilla. Y esto me hacía pensar a mi abuelo paterno, que me llamaba Prisquilla. Yo creo que el hombre ni lo sabía, que me estaba llamando como en el latín, ¿no? Bueno, la peculiaridad de este nombre es que significa antiguo, venerable. La que es más venerable tiene otros significados que son menos conocidos, como la más bella o servicial, ¿no? Vamos, que te podrías apoderar de todos estos sentidos. Sí, por eso me siento también identificada, Claro. ¿no? Aunque también hay que decir que la traducción sería mujer anciana. Correcto, también. En este también te aferras a él, ¿no? Pues también, porque vale, las ancianas, dice Timoteo, ¿no? Que tienen que enseñar a las más jóvenes, Vale, ¿no? Y tienen vale, que ser de ejemplo, así que bueno. Y podemos tenían también. una buena profesión, ¿no? Sí, ambos, junto con su esposo Aquila, montaban tiendas,
al igual que el apóstol Pablo, ¿no? Y hay una curiosidad, y es que Aquila era su esposo, él era judío. No sabemos el origen realmente de Priscila, aunque creemos que también sería judía, dado a que Aquila era judío, ¿no? Y Aquila era de Ponto, lo que conocemos actualmente como Turquía. Muy bien. Bueno, pues dicho esto del nombre, ¿qué nos puedes decir acerca del contexto? Pues la verdad que Priscila y Aquila, hay que mencionarlos siempre juntos, no los podemos señalar, no los podemos hablar por separado porque son como los agaponis, inseparables, ¿no? Pues Priscila y Aquila estaban viviendo en Roma, y cuando el emperador Claudio, por un decreto imperial, decide expulsar a todos los judíos de Roma, ellos tienen que salir y llegan a Corinto, que es donde conocen al apóstol Pablo. Sí, ahí conocen al apóstol Pablo y comienza una amistad que forja un ministerio con Aquila y Priscila, o con Priscila y Aquila. Correcto, la verdad es que es de recapacitar, ¿no?, los valores que tenían Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila como familia, porque durante 1 año y medio estuvo viviendo Pablo con ellos, ¿no? Y esto nos hace mucho que pensar, ¿no? Hombre, los requisitos. Por supuesto, los requisitos que cumplía Priscila es que era una mujer servicial, hospitalaria, una mujer que amaba a Dios por encima de todo y que marcaba allá donde estaba con su sabiduría, su saber estar e incluso con las exhortaciones hacia los demás, ¿no? Que era mucho para hacernos recapacitar en el día de hoy, porque esto lo podemos enlazar con Proverbios, cuando dice que la mujer necia, aun cuando calla, es contada por sabia, ¿no? Y en esta ocasión Priscila era una mujer muy sabia, que al punto de llamar la atención siempre lo hacía en un segundo plano, en la discreción y en la intimidad, ¿no? Cumplía los requisitos, obviamente, de ser discípulos de Jesús y de predicar a ese Dios vivo y real. Algo que has dicho muy interesante es que aparece 6 veces en la Biblia, o en este caso en el Nuevo Testamento, el nombre de Priscila, y sin embargo de las 6 veces 5 es en el diminutivo, Priscila. Eso nos puede indicar a nosotros un rasgo distintivo de cercanía. Correcto. Entre esta mujer y el apóstol Pablo, es decir, había confianza. Es decir, lo estábamos hablando antes de grabar, ¿no?, en el ensayo previo. Sí. No te llamo nunca Prisca, ¿no?, sino te llamo nena, ¿no?, que es la manera que desde pequeño siempre te hemos llamado. Eso habla de cercanía, sí, de que no había una distancia formal entre el apóstol Pablo y Priscila, sino que había una cercanía, una confianza. Y esa confianza en ningún momento interfería en su relación con su matrimonio con Aquila, que por cierto significa Aquila, águila. Sí. Curioso. Nos hace pensar de que eran un equipo. Claro. No iban a ver quién tenía más poder o quién destacaba más, sino que trabajaban en equipo, ¿no? Y en ese 1 año y medio no se habla en el relato bíblico de peleas entre ellos, discrepancias entre ellos, ¿no?, como para dejar un ministerio o para querer destacar uno por encima de otro, ¿no? Sí. Por lo que se ve también que uno de los requisitos que Priscila tenía era una gran madurez espiritual, a pesar del tiempo que llevaban en el Señor o del discipulado que habían podido realizar con el apóstol Pablo, ¿no? Se puede ser una sola carne, es decir, físicamente, como lo puede ser un matrimonio, y también se puede ser una sola carne ministerialmente, como en este caso es Priscila y Aquila. Correcto. Algo que has dicho es que 1 año y medio Pablo en la casa de Priscila y Aquila. Es decir, hablamos de una hospitalidad tremenda, ¿no? Hombre. Tener a una persona 1 año y medio en casa con lo que supone. Y además también podemos darnos cuenta de que en ese 1 año y medio fueron discipulados Priscila y Aquila, por lo que ellos fueron formados para luego poder ser misioneros y obreros en la obra de Dios. Así es. Se les conoce en la Biblia como la primera pareja misionera de la Biblia, y como curiosidad es la primera vez que una mujer es mencionada siempre junto a su marido. Siempre. En la Biblia, siempre. No hay ningún pasaje de estas 6 veces que se la cita que venga por separado, siempre es unidos. Hablan del hospedaje unidos y, como tú decías bien, ¿no?, 1 año y medio viven en una casa. Pablo no vive a costa de ellos, sino que con ellos se pone también a construir tiendas y a servir al Señor juntos, ¿no? Sí. Que eso también dice mucho. Hombre, dice muchísimo. Recuerdo una conversación con una hermana creyente que me decía: tengo una persona en mi casa que dijo que venía para 3 días y lleva 3 meses. Y me dijo: pastor, a partir del 3er día el muerto huele. Eso sí. Ya me decía mucho acerca de lo que implica tener una persona 1 año y medio en una casa. Algo que también es interesante es que era una maestra sabia. Correcto. Porque
hubo un episodio en el cual Priscila y Aquila se encuentran con Apolos, Sí. un hombre fervoroso, de espíritu fervoroso, que no conocía el bautismo del Espíritu Santo. No. Y Pablo dice en Lucas, en el Hecho de los Apóstoles, que cuando Apolos predicaba la gente estaba en tensión, atendía, porque era un hombre con un espíritu de fervor, ¿no? Y apasionado por el Evangelio, aunque no conocía el Espíritu. Sí. Y en ningún momento Priscila y Aquila, cuando lo escuchan, lo interrumpen o en este caso lo amonestan públicamente, sino que lo hacen aparte, lo hacen de manera privada. Por lo tanto, ahí hay una curiosidad donde podemos destacar una gran virtud de este matrimonio, Sí. sino que eran maestros sabios. No utilizaban la enseñanza como manera para humillar en público a alguien que no tiene el Evangelio de una manera completa, Correcto. sino que esperan a acogerlos de manera apartada y poder enseñarles. Cosa que creo que aprendieron también en ese año y medio en casa con el Sí. apóstol Pablo. Pues seguramente le costaría algún disgusto, ¿no? Claro. Porque cuántas veces lanzamos, ¿no? Automáticamente un hachazo a esa persona sin esperar que esa persona finalice el discurso que está haciendo, ¿no? Claro. Y juzgamos sin tener toda la información completa, por lo cual nos enseña también esta pareja el hecho de poder escuchar hasta el final para luego poder exhortar o poder reprender en la intimidad, ¿no? Pablo, escribiendo a Roma, a los romanos, en el capítulo 16, versículo 3, eso lo vamos a ver en pantalla, podemos darnos cuenta que llama a Priscila colaboradora, es Sí. decir, de igual a igual. Al final, los que estáis viendo, los que estamos aquí, los que están detrás de cámara, somos todos colaboradores, porque colaboramos en la obra del Espíritu Santo, es decir, hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Amén. ¿Qué nos puedes decir acerca de los defectos o limitaciones que tiene esta mujer? Pues seguramente tendría tantos como yo. Y ¿De como, verdad? Sí, No yo me lo tengo puedo muchísimos. creer, no me lo puedo creer. Si quitas así un poquito, seguramente los empiezas a descubrir. Bueno, pues tendría muchísimos defectos como todo hijo de vecino y, como no, como todo hijo de Dios. Cometerían los mismos defectos y tendrían los mismos defectos que nosotros. Pero eso no limitaba la obra del Señor. Por el amor que tenían hacia Dios, dejaba que Dios obrase en sus vidas para poder corregir esos defectos, ¿no? Podemos hablar de las limitaciones. Limitaciones podemos llegar a tener muchísimas, porque ¿quién no tiene limitaciones en el día de hoy? Ya no solamente hablamos de una limitación física, a lo mejor psíquica o incluso espiritual, ¿no? La Biblia no nos habla de estas limitaciones, pero creemos que dentro de esas limitaciones que pudieron llegar a tener, pues estamos hablando de ser mujer en una cultura donde la mujer no tenía un papel primordial, ¿no? Predominaba la figura del hombre. Correcto. Otra limitación puede ser, la Biblia no nos habla en el relato bíblico que tuvieran hijos. No sabemos si tuvieran hijos o no tuvieran hijos. Lo que sí sabemos es que si los tuvieran o no los tuvieran, no fueron ninguna limitación para la extensión del reino. Evidentemente. Por lo que hoy eso nos tiene que hacer recapacitar muchísimo, porque cuántas veces ponemos la excusa, no, es que mis hijos, o bueno, ya es que mi esposo, no, sino que esa limitación en ellos no existía. Sí, evidentemente. Y podemos sacar esta conclusión porque se movían de lugar a lugar, de sitio a sitio, sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, eso es el una... trayecto de Priscila y Aquila del Ponto viven en Roma son expulsados, van a Corinto, en Corinto conocen a Pablo, un año y medio después acaban en Éfeso, son pastores de la iglesia en Éfeso, Priscila y Aquila, después vuelven a Corinto y también se menciona en Romanos. Correcto. De hecho, todo esto nos menciona un periplo de Sí. diferentes ciudades y de trayectos. Si tuvieran hijos, es para quitarse el sombrero, porque con hijos ellos pudieron hacer la obra de Dios sin ningún obstáculo. Y si no los tuvieran, eso les facilitaría la labor para poder moverse de lugar en lugar sin ningún tipo de problema. Correcto. Antes de continuar con la entrevista, vamos a escuchar una canción del álbum musical La Gloria es para Dios, de nuestro hermano Pedro Pescatore, que ha escrito una canción llamada Camina con Dios. What's up? El Pedro Wood. Para la gloria de Dios. Sé que la vida nos lleva a cometer muchos errores y sin saberlo a tiniebla nos arrastramos. Por ignorancia nos volvemos pecadores y del camino del bien muchos nos apartamos. Crece en la calle y vuélvete un ilícito y en una tumba termina explícito. Son dos caminos, el enemigo Dios. Tú lo decides pero no caminen los dos.
por ignorancia perecer al mundo. Prefiere leer 90 sombras que buscar el rumbo. No entiende que el camino es uno y de su mano no se vive el hambruno. Tú no lo ves pero existe su presencia y de rodillas yo busco su clemencia. ¿Usted cree en esos locos con demencia? Yo creo en Jesús y su paciencia. Me levanto temprano y oro. Si tengo miedo me arrodillo y oro. Si tengo frío o hambre pues oro, porque entiendo que la fe es mi tesoro. Levanta tu mano y cántale un coro. Grítale a Dios, de ti más me enamoro. Sabiduría, de lo alto te imploro, para llegar a ese mundo que grita socorro. En lo alto te veo sin subirme al morro. No necesito porro, corbata o gorro. Tú me enseñaste que mi pasado borro, que nueva criatura me cambiaste el forro. Gracias a ti Padre y conozco lo que ahorro. Ya no me engorro y en ti crece el cachorro. Ciego y vendado anduve como chorro hasta que te vi y ya no corro. Fácil es perderte, amigo, salte. Busca la verdad o el mal va a acorralarte. Hasta conseguir aplastarte, solo Jesucristo va a ayudarte. Fiel, siempre santo, el verbo hecho carne y ha muerto en la cruz para salvarte. Yo no sé dónde tú quieres pararte, pero cielo, manito, mi baluarte. Padre, pon un basta, dame tu perdón. Quiero salir de esta situación. Una mirada basta, un giro a este guión, pues tú tienes el control. Padre, pon un basta, dame tu perdón. Quiero salir de esta situación. Una mirada basta, un giro a este guión, pues tú tienes el control. Sé que la vida nos lleva a cometer muchos errores y sin saberlo a tinieblas nos arrastramos. Por ignorancia nos volvemos pecadores y del camino del bien muchos nos apartamos. Crece en la calle y vuélvete un ilícito y en una tumba termina explícito. Son dos caminos, el enemigo Dios. Tú lo decides pero no caminen los dos. Underground Producciones, nigga. What's up? El Pedro. Soldado de Cristo. La gloria es para ti. Después de habernos deleitado con la canción Caminando con Dios de nuestro hermano Pedro, que es un llamamiento a todos a poder caminar con Dios, vamos a seguir hablando de esta mujer que también caminaba con Dios junto con su esposo Aquila. ¿Y cuál era el propósito de su misión? Pues el propósito de su misión en la Biblia exactamente no encontramos cuál fue, qué papel fue el que desarrolló Priscila, ¿no? Pero sí podemos sacarlo una vez que leemos las Escrituras, ¿no? Uno fue el ser discipuladora, ¿no? No solamente lo que recibió se lo quedó, sino que lo compartió con todos, ¿no? Haciendo pescadores de hombres como bien el Señor nos manda a hacerlo, ¿no? Otro fue nutrir la iglesia primitiva, porque recordemos que su casa era la iglesia, ¿no? Y eso también nos tiene que hacer pensar en muchas ocasiones si nuestra casa está siendo una casa de oración, un lugar de culto, o está siendo todo lo contrario, una prisión espiritual, entendiendo lo que es prisión espiritual, ¿no? Un discípulo hace discípulos. Correcto. Podemos ver que Pablo era un hombre que era experto en cazar peces, hablando de almas para Cristo, pero facultaba y preparaba a personas como Priscila y Aquila para que se convirtieran también en pescadores, cumpliendo así el llamamiento de Jesús. Os haré pescadores de hombres. Esto es algo tremendo y desafiante para nosotros y la cristiandad moderna. Exacto. Que nos acostumbramos a comer peces, pero que no tenemos la capacidad de pescar y mucho menos de enseñar a otros a cómo pescar para alcanzar vidas para el Señor. Exacto. Podríamos preguntarnos, ¿por qué fue ella y no otra persona la elegida? Pues porque Dios a cada uno de nosotros nos capacita y nos dona muchísimos dones y muchísimos talentos para ejercer una misión concreta. Ella cumplía todo lo que Dios quería que ella cumpliese. Sí. Y algo súper importante, ya lo hemos mencionado anteriormente, es que amaba a Dios, escudriñaba a Dios y lo ponía en práctica, ¿no? Entonces era un ejemplo de lo que Dios era en su vida, ¿no? Allá donde iba, ella podía reflejar a Cristo
con sus actos, con sus hechos, con sus enseñanzas, y es por eso que era ella la persona adecuada para ese momento concreto de la historia. Y yo creo que es algo también que es digno de mencionar, que vivía en unidad con su marido. Es decir, lo has dicho al principio, pero es que debemos de destacarlo. Cada vez que aparece Priscila, siempre está mencionando a su marido. Es decir, es como un dúo inseparable. Es decir, los dos tienen un mismo sentir a la hora de servir y a la hora de trabajar en la obra de Dios. Hasta el punto que cuando 1 año y medio después de vivir en Corinto con Pablo, o Pablo mejor con ellos, se van a Éfeso, ellos se quedan en Éfeso y abren su casa como la iglesia en Éfeso. De Correcto. hecho, así la Biblia lo menciona como Éfeso, lugar de testimonio, donde la casa de Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, es abierta para testimonio. Eso nos habla de un mismo sentir en la obra misionera. Qué importante es que tengamos matrimonios así en los tiempos que corren, ¿verdad? Sí. Que sientan lo mismo a la hora de servir a Dios. Y no solamente el sentir, el pensar, el tener la misma mente, que solamente se consigue en Cristo, ¿no? El decir, tienen la mente de Cristo, ¿no? Donde no hay discrepancia si llega más tarde del culto o si hay que ir a predicar a la Conconchina, pues vamos, no hay ninguna interferencia en ese camino, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos falta, como tú decías, ¿no? Muchos matrimonios hoy en día en la obra del Señor, así que lo dejen todo por amor al Señor, ¿no? Bueno, ya hemos hecho un trayecto bastante amplio acerca de la vida de Priscila. Vamos a coger todo lo que hemos hablado y vamos a traerlo al planeta Tierra. Enseñanzas prácticas para nosotros en los tiempos que andamos. Pues la primera enseñanza que yo sacaría de esto es la unidad matrimonial. Importantísima. Si estás casada, ¿qué tipo de matrimonio espiritual estás llevando? Porque tú puedes servir, pero ¿y tu pareja? Yo te animo a que puedas pensar en esto. Y si ambos estáis sirviendo al Señor, ¿con qué calidad lo estáis haciendo? Por otro lado, si no estás casada, si eres soltera o soltero y te quieres casar, si realmente le estás pidiendo a Dios la persona adecuada para poder llegar a ser ese matrimonio de unión y comunión en las manos del Señor para hacer el propósito que Dios te ha mandado a hacer, ¿no? Así que para mí eso sería la primera enseñanza, ¿no? La segunda enseñanza es aprender acerca de la sabiduría. El Señor nos llama una y otra vez a ser sabios, ¿no? Que cerremos nuestros labios cuando tienen que ser cerrados y que hablemos cuando tengamos que hablar. Y cómo no, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y hablando del discipulado, para hilar un poquito más fino, me gustaría mencionar la importancia del discipulado personal. Es decir, el discipulado no es desde un púlpito, sino que Pablo en la casa de Priscila y Aquila se reúnen juntos y durante 1 año y medio dice la palabra de Dios que les está enseñando acerca de todas las cosas referentes al Evangelio. Exacto. Por lo tanto, lo importante es que nosotros como creyentes, a la hora de discipular a las personas, dediquemos tiempo. En ocasiones no es cuestión de dedicar dinero, es cuestión de dedicar tiempo para el crecimiento y para el desarrollo de la obra del Señor. Eso es algo que es muy importante. Y otra cosa que podemos sacar en nuestras enseñanzas prácticas para el día de hoy es la casa. La casa como iglesia. Pensamos que la iglesia es las paredes donde se congregan los creyentes los domingos, ¿no? La iglesia son las personas. Por lo tanto, tu casa es una iglesia, tu matrimonio es una iglesia, el lugar donde Dios te ha puesto es una iglesia de testimonio. Y yo creo que eso no se nos debe olvidar, y más en los tiempos que andan, que cada vez estamos más cerca de vivir continuamente en las casas que en los lugares públicos, consecuencia de la pandemia y de otros fenómenos que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Cómo podemos ser héroes o heroínas como Priscila? Teniendo comunión con Dios. Eso es fundamental. Vemos desde Priscila, Aquila, Pablo, o desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis, cómo muchísimas personas tuvieron errores, pero esos errores nunca estropearon la obra del Señor. Dios utiliza vasijas frágiles para su honra. Entonces, tú y yo podemos ser esa Priscila, ese Aquila, ese Pablo, ese personaje bíblico con el que te sientes identificado, pero no por tus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Es por eso que hay que escuchar su voz, es por eso que hay que tener comunión con Él, con su iglesia, con su pueblo, y es por eso la importancia de tener un encuentro personal con Dios. Si no tenemos eso... La tradición dice, no es una fuente fiable, pero es digno de reseñar, dice que Priscila murió
entregada a los leones, devorada por los leones. Eso es lo que dice la tradición. No son datos muy fiables, pero se menciona. Sin embargo, hay gente que se dedica a investigar cómo murió Priscila. Sin embargo, lo que podemos decir de esta heroína de la fe no es tanto cómo murió, porque la verdad no nos importa. Lo que nos importa es cómo vivió. Correcto. Y su manera de vivir es lo que a nosotros nos llama la atención para imitar su fe. La fe personal de Priscila y la fe matrimonial de este hogar, entre ella y Aquila. Es algo fundamental. Exacto. Podemos también darnos cuenta de que dieron su vida por causa del Evangelio, porque no les importó exponer su vida, su integridad física, por el apóstol Pablo y también por los cristianos que estaban en Éfeso. Por lo que nos hace pensar también la relación tan cercana que tenía con Pablo, ¿no? Claro. Porque hoy vienen y te dicen, oye, que vamos a cortarle el cuello a fulanito, Claro. y tú dices, ay, quita, que le pille a otro y no a mí, ¿no? Claro. Sin embargo, ellos están tan convencidos de esa unión ministerial, están tan convencidos de que Dios es el centro de la relación de ellos, que no les importa arriesgar su vida por amor a Dios, ¿no? Porque al final se trata del amor a Dios y no tanto del amor al que tenía al lado, ¿no? Sí. Como heroína me gustaría destacar también la manera de abarcar los conflictos. Sí. Es decir, cuando se encuentran con Apolos, un hombre que seguramente sería de armas tomar, ¿verdad? Poderoso en palabra, de espíritu fervoroso, no lo interrumpen cuando está predicando, aunque ellos saben que la predicación de Apolo en el Evangelio es incompleta, porque conocían el bautismo de Juan el Bautista y no del Espíritu. Es decir, sin embargo, ellos son capaces de esperar a que termine, a que la gente se disipe y poder reorientar la vida, discipular, si valga la importancia de ello, discipular a este hombre para que continúe haciendo lo que está haciendo y lo haga de manera completa, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios a la hora de comunicar el Evangelio a toda esa cuenca mediterránea que estamos mencionando, ¿verdad? Corinto, Roma, Éfeso, ¿verdad? Esos lugares de testimonio donde tanto este matrimonio como Pablo, como otros muchos colaboradores estaban sirviendo al Señor. Exacto. Otro punto a destacar, podríamos decir así, es que ellos viajaban de lugar a lugar como misioneros que eran llevando el Evangelio. Y esto nos hace enriquecernos culturalmente, ¿no? Y coger muchísimas cosas buenas y positivas que tienen todas las culturas, pero había algo que es lo que marcaba la diferencia. Jamás se convertían a la religión de donde llegaban, sino que ellos iban a cumplir la misión que Dios les daba, ¿no? Entonces nos hace pensar qué estamos haciendo hoy en día, porque me reúno con X nacionalidad y cojo esas costumbres, ¿no? Cojo esos hábitos de vida o esos hábitos de ver la vida. Y no hablamos de comer arepas. O un buen sancocho, ¿no? Claro. Sino estamos hablando de algo más, ¿no? De algo espiritual, ¿no? Ellos dejaban a un lado su cultura para enriquecerse donde estaban, porque era algo que era necesario, ¿no? Claro. Cuando nosotros viajamos a esos viajes misioneros, nos tenemos que empapar de esa cultura para poder llegar al corazón de esa cultura, si no sería algo imposible, ¿no? Y eso es algo a destacar. Sí. Tú, ¿qué estás haciendo hoy en día? ¿Dónde estás? Y con las personas que estás. ¿Qué estás haciendo? Precioso. Podríamos estar así hablando toda la tarde, pero ya el tiempo ha pasado. Ha sido un privilegio tenerla hoy con nosotros en Muchas el programa. gracias, igualmente. Y un saludo a su esposo, Josué, y también a sus hijas, que una es Priscila y la otra es Eunice, ¿verdad? Que el Señor guarde vuestra salida y vuestra entrada y Amén. nos vemos en otros programas en otras ocasiones. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un codito. Esta mujer fue capaz de vivir el ministerio cristiano junto con su esposo Aquila, demostrándose que no solamente un matrimonio se puede ser en una sola carne, físicamente hablando, sino también ministerialmente. Este matrimonio es ejemplo de ello. Sufrieron la expulsión de Roma, vieron las circunstancias desfavorables de estar en un lugar que no era su tierra. Sin embargo, Dios transformó toda esa situación en una oportunidad de cambio, donde el apóstol Pablo, al conocer este matrimonio, confeccionando las tiendas, pudieron ser discipulados durante 1 año y medio, viviendo junto con el apóstol Pablo, aprendiendo de él, orando juntos, sirviendo, hasta el punto de que un día llegaron a ser los pastores en la iglesia en Éfeso. Y lo llamativo del asunto es que esa iglesia comenzó en un hogar. ¿Cómo nosotros estamos viviendo la vida cristiana? ¿Estamos dispuestos a hacer de nuestro hogar la iglesia de Cristo? Priscila y Aquila lo hicieron. ¿Y tú? Grabamos.
Grabamos. Otra característica que podemos decir de Priscila, ¿no? en este ámbito es perdonar. Es que se me ha ido la pinza. Es que quería decir otra palabra y se me ha ido. Tienes tu más fácil. Otro que puede decir, se me ha ido la pinza. Perfecto. ¡Soy matrimonio! El azafato Aquila, ¿verdad? No me toques los pelos. Necesitas un pompón para la cara. La pinza. Perfecto. ¡Soy matrimonio! Grabamos. ¡Qué prudente! Sí, llevando cuchara. Grabamos. Me la tiene tomada desde el otro día con la manzana, que era el redurito del suelo. Grabamos. A hacer. Estamos dispuestos a hacer de nuestro hogar la iglesia de Cristo. Vale. Grabamos. Que vivió junto con su esposo el ministerio cristiano. Esta mujer fue capaz de ser una mujer que se me fue el guión. Grabamos.